Bueno, Thor, saluda un poquito, que están deseando ver cómo te mueves. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues llevo ya un par de semanitas trabajando a tope aquí con el amigo Thor y tengo una buena noticia y otra no tan buena. La buena es que, como podéis observar, Thor ya se mueve y es, digamos que, funcional. Pero la mala es que todavía no se mueve como a mí me gustaría. Seguimos teniendo problemas, por ejemplo, en la articulación 4. Esto significa que para resolverlo voy a tener que desmontar entero otra vez el brazo y eso me va a llevar un tiempo considerable. Pero lo cierto es que, como ya se mueve y podemos hacer alguna cosita, no tenía ganas de dejar de hacer este vídeo y ver cómo podemos configurar algunos movimientos, etc. Hoy os voy a contar el rediseño que he hecho de la caja de electrónica, cómo podemos conectar el servo, y os explicaré un poquito el tema de la configuración y programar algunos movimientos para Thor. Para el tema del conexionado, instalación del software, etcétera, os recomiendo que os veáis los vídeos donde fabricamos la PCB, que explicamos todo lo que es el diagrama de conexiones, y también os recomiendo que os veáis el vídeo donde instalamos el software y además cargábamos GRBL en el brazo robótico. Así que venga, vamos a ver cómo se mueve nuestro brazo robótico. ¡Empezamos! Bueno, pues antes de empezar a ver cómo sería el tema de los movimientos y la configuración, quería enseñaros un poquito lo que es el amasijo este de cable que tenemos aquí ahora mismo y que tendremos que limpiar un poquito. Lo primero es el rediseño de la caja. En la caja original que nos descargamos desde Thingiverse, lo que tenemos es aquí unos orificios para poder colocar las RAMs y todo el resto de electrónica iba por fuera. Entonces yo lo que he hecho, como en una caja con bastante espacio, ha sido un rediseño muy sencillo. Simplemente hemos desplazado esos orificios que había para colocar las RAMs, el Arduino Mega, que ahora tiendo a llamarlo RAMs y no sé por qué, pero el Arduino Mega lo hemos desplazado un poquito para acá. Hemos hecho los agujeritos pues para el cable USB, para la toma de corriente en caso de que fuera necesario, y también hemos puesto unos orificios nuevos para colocar lo que sería la electrónica de Thor. Y bueno, también le hemos puesto un interruptor, aunque esto no debería haberlo hecho, porque en la tapa que viene en el propio diseño ya tenemos dos orificios para poner dos botones. Uno que corta la corriente solamente de los motores y otro para un apagado total. Pero bueno, tener un orificio aquí de más pues tampoco está de más y siempre le podremos sacar alguna utilidad. Y básicamente ese es el diseño, no tiene más misterio. Simplemente pues hemos hecho los orificios necesarios para poder colocar el Arduino Mega y la electrónica de Thor. Y luego una conexión XT60 para llevar la corriente. También los orificios, sobre todo los del Arduino Mega, tienen el hueco necesario para que podamos meter un inserto a base de calor. Así luego es más fácil atornillar y desatornillar lo que sería el Arduino. Más cositas. El tema del conexionado. El tema de conexionado ya lo vimos cuando fabricamos el PCB, pero bueno, os lo explico así brevemente. En el propio GitHub tenemos un diagrama de conexiones muy colorido y muy visual, que no tenemos ninguna complicación. Entonces viendo desde aquí, tenemos motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 y así. Y el conexionado de los pines entre Arduino Mega y la electrónica, pues va muy secuencial, lo que serían todos los pines que tenemos en este lado de Arduino Mega, irían prácticamente igual conectados en lo que sería la electrónica de Thor. De todas formas, ahora lo vamos a ver en pantalla. A excepción del pin número 7, que hay que sacarlo un poquito y conectarlo aquí. Ahí no sé si lo estáis viendo. Más cositas. Tema de la fuente de alimentación, que la tengo por aquí conectada. Debería haber hecho cálculos, pero muchas veces pienso que esto de hacer cálculos es de cobardes
No, en serio, debería haber hecho cálculos, pero bueno, como tenía aquí fuentes de alimentación de impresoras 3D, etcétera, estoy ahora mismo funcionando con una fuente de 12 voltios y 25 amperios. Es posible que se nos esté quedando un poquito corta, porque justo cuando los muevo todos a la vez, parece que sobre todo el motor de la articulación 1 como que se nos atasca un poquito. Pero bueno, nada del otro mundo. Entonces yo creo que con 12 voltios y 30 amperios vamos a ir sobradísimos para conectar lo que son todos los motores y los ventiladores, que al final son ventiladores que no consumen mucho, pero tenemos que poner unos cuantos y al final de a poquitos juntamos unos muchitos. Entonces puede ser que con 20 o 25 amperios nos estemos quedando cortos, pero vamos, yo creo que no. Y por último, quería explicaros el tema del conexionado del servo. El servo que hemos utilizado funciona a unos 7 voltios y ahí teníamos un problema. El primero es que si lo conectamos todo a la RAMS no tiene potencia suficiente para mover el servo, ni siquiera da el voltaje, la corriente que nos suelta es pequeña y entonces no tenía fuerza para poder llegar a cerrar la pinza. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos utilizado esta piececita que os enseño aquí, que se suele llamar step down, y esto lo que tiene es una entrada, una salida y un potenciómetro para regular. Entonces lo que hemos hecho es conectarlo a una de las salidas de ventilador que tenemos en esta zona de aquí, lo hemos conectado a la entrada, es decir que en esta entrada vamos a tener 12 voltios. Y en la salida hemos regulado el potenciómetro para que nos dé unos 7 voltios y que tenga fuerza suficiente para mover nuestro servo. Lo hemos conectado directamente al servo y luego sí, el pin de señal que es del servo, que sería este naranja, va conectado a la posición que nos indica el diagrama de conexiones en el mapa. Entonces iría aquí directamente conectado a la electrónica de Thor. Y bueno, dicho esto, voy a ver si puedo organizar esto para poder enseñaros la pantalla del ordenador y el brazo robótico, a ver cómo podemos generar algunos movimientos de nuestro brazo. Bueno, pues ya estamos aquí en el PC y lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito lo que es la relación que hay entre el diagrama de conexión que tenemos y la configuración del brazo robótico. La configuración y los primeros movimientos los vamos a realizar con Universal Gecko Descender. Luego veremos un poquito cómo podemos mover el brazo robótico con el software Algar. Bueno, lo primero, como os decía anteriormente, veis que la conexión lo tenemos aquí todo muy bien identificado donde tenemos que ir colocando cada pin. Entonces, digamos que la parte que más nos puede generar dudas sería esta, pero nada, es seguir estos. Imaginaos que estos son los pins de las RAMs, pues lo mismo, este pin a este pin a este pin a este, etcétera. Exceptuando el que tenemos aquí marcado con rojo, que va al pin 7 del Arduino Mega. Entonces, bueno, para conexionarlo es eso, el resto viene perfectamente identificado y no deberíamos tener ningún problema a la hora de conectarlo. Bueno, como veis tenemos los motores, que se llama articulación del motor 1, motores de la articulación 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Es decir, tenemos un total de 7 motores. Pero si nos vamos aquí a Universal Gecko Descender, veremos que tenemos que para configurar, por ejemplo, los pasos por milímetros, tenemos el paso A, el eje A, el eje B, el eje C, etcétera. Como parece que no hay correlación, pero sí, es muy sencillo. Aquí el eje A, motor 1, el B, este segundo motor, el C, este tercer motor, el D, este tercer motor, y así continuamos hasta el motor 7. Luego es diferente a la hora de moverlo porque las articulaciones 4, 5 y 6 las vamos a mover realmente pidiendo movimientos a X, y Z, ahora lo veremos. Pero bueno, la configuración, digamos que cuando queramos configurar los pasos por milímetros de este motor, aquí tendremos que irnos al motor o al eje G. Si queremos configurar el motor 1 de aquí, pues tendremos que configurar aquí el parámetro 100, que es el eje A. Y bueno, tema de configuración de pasos por milímetro, etcétera. Bueno, esto aquí es algo más complicado o más complejo de lo que parece. Realmente la fórmula para sacar los pasos por milímetros sería pasos del motor multiplicado por el microstepping, multiplicado por la reducción que hay de engranajes, y todo ello dividido entre 360, que son los giros que vamos a hacer. Es decir, que en vez de pasos por milímetro realmente serían pasos por grado.
Pero bueno, eso es la teoría, pero hay que tener en cuenta siempre que, perdón, que no siempre sale esa configuración, pues debido a que cuando imprimes las piezas no salen con la distancia a lo mejor que hemos configurado o no exactamente, y siempre vamos a tener ahí un pequeño margen de error. Entonces, ¿qué he hecho yo para configurarlo? Pues muy sencillo. En el GitHub que tiene Ángel, en la wiki, tenemos aquí ahora la vamos a ver, tenemos una configuración básica, digamos. Entonces yo lo que he hecho ha sido usar esa configuración y luego por reglas de 3 he ido configurando todos estos pasos por milímetros, que la verdad es que ha habido que ajustarlos bastante poquito. Y para configurarlos, pues bueno, como siempre hemos hecho con las impresoras, perdón, con las CNCs, ponemos $, el parámetro que queremos, igual a el valor que sea. Y con eso lo tendríamos configurado. Los pasos por milímetro que estáis viendo aquí son los que yo estoy utilizando ahora mismo. Pero vosotros a lo mejor si lo construís pueden variar un poquito. Bueno, tema de velocidades. Yo tengo puesto estas, que son las que venían, digamos, por defecto. Quizás se ha aumentado esta un poquito, porque me parecía que iba demasiado despacio. Pero la verdad es que con esto funciona bastante bien. Tampoco quiero meterle más caña, porque como todavía no lo tenemos fino del todo, pues no quiero moverlo demasiado deprisa. Y lo mismo para el tema de las aceleraciones. Estas son las que tenemos aquí configuradas. Y con esto, pues de momento nos sirve para ir funcionando. Y bueno, esto sería un poquito lo que hay que hacer. El resto de configuraciones, si utilizamos el fichero de ejemplo que nos tiene Ángel en el GitHub, pues no tenemos que tocar absolutamente nada más. Y bueno, y ahora vamos a ir un momento a la wiki, pero voy a conectar la cámara para que podamos ver en directo, más o menos, cómo podemos mandar G-codes por aquí y que nuestro brazo robótico se mueva. Bueno, pues ya tengo esto preparado para que lo veamos moverse. Os tengo aquí el navegador en la wiki del GitHub, como os decía antes. Y bueno, para mover nuestro brazo robótico vamos a tener que usar el comando, principalmente yo el que uso es el comando G0. Y lo que le vamos a mandar es la posición a la que queremos que vaya cada uno de nuestros ejes. En este caso, a la hora de moverlos, tenemos el eje A, el B, el C, el D, el X, el Y y el Z. Y F sería la velocidad. Aunque de momento la velocidad, como siempre se va a mover a máxima velocidad, que es bastante lenta de momento, pues lo vamos a dejar así. Entonces simplemente cuando digamos G0, por ejemplo, A, lo que sea, lo que va a hacer es rotar la articulación esos pasos que le estamos indicando aquí. Tener en cuenta que B y C, que son la articulación 2, deben moverse a la vez. Entonces yo lo que hago es, como pone aquí, siempre meterlo en el mismo comando. Ahora veremos cómo configurar un G-code. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que va mandando el comando G0, A10, B45, C, tal. Lo que va a hacer, nos lo indica aquí, es que va a mover el primer eje 10 grados, el segundo 45, el tercero otros 45, el cuarto otros 45 y así. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Perdón, antes de continuar, para mover la pinza, o sea, abrir y cerrar la pinza, tendremos que usar el comando M3. M3 300 es pinza abierta, M30 pinza cerrada. Normalmente siempre lo vamos a hacer así. Entonces, si nos vamos aquí y hacemos, vamos a ponerlo en mayúsculas, M3 300, perdón, M3, me he equivocado, M3S300 nos va a abrir la pinza. Si ponemos M3S0 nos va a cerrar la pinza. Si ahora le decimos G0, por ejemplo, como os decía, por ejemplo, para mover la articulación 2, vamos a mover el B menos 45 grados, pero para que no nos dé problema, también vamos a mover la C en el mismo sentido. Si le damos así, vais a ver cómo se mueve hacia adelante. Si lo queremos mover un poquito hacia atrás, pues por ejemplo, le vamos a quitar 10 grados a cada eje. 5 espacio. Y vais a ver que vuelve 10 grados más atrás. ¿Que queremos volverlo a cero? Pues lo ponemos a cero.
A ver dónde está el ratón, que se me pierde con tanta pantalla. A 0. Y vuelve a la posición inicial. Entonces, bueno, normalmente yo lo que hago para configurar una secuencia de movimientos, pues primero los voy probando aquí directamente en Universal G-Code Sender. Y bueno, voy probando que se mueve a donde yo quiero. Y una vez que lo tengo más o menos todo donde tiene que ir, os voy a poner por aquí un fichero que os tengo anotado. Aquí lo veis. Pues lo voy anotando todo en un fichero TXT. Luego le cambiamos la extensión a .gcode. Y con esto vamos a hacer una secuencia de movimientos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos primero, vamos a abrir la pinza. Vamos a mover la articulación 2 menos 45 grados. La 3 menos 65 grados. Vamos a cerrar la pinza, que lo que va a hacer es coger el cubo que estáis viendo en pantalla. Me lo va a dar a mí un poquito más al lado, moviendo la primera articulación, es decir, la A. Va a abrir la pinza para soltar la pieza que va a coger. Y después va a volver a su posición y va a volver a cerrar la pinza. ¿Cómo podemos hacer que haga todo esto junto? Pues nada, una vez tenemos guardado nuestro fichero con todos los pasos que tiene que dar el brazo robótico, vamos a Browse, abrimos el G-Code correspondiente y le damos a Send. Y como veis va a realizar todos los movimientos. Perdonad si se escucha un poco de ruido, es que los ventiladores son reciclados y son bastante ruidosos. Ahora voy a poner la manita porque si no me va a tirar el cubo al suelo. Y ahora vuelve a su posición. Y nos cierra la pinza. Como os decía al principio del vídeo, vamos a obviar el mover la articulación 4 y la 5 y la 6. Aunque se mueven, no me apetece porque van como un poco a saltos. Creo que los motores, como son reciclados, no funcionan del todo bien y voy a optar por cambiárselos. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo podemos mover nuestro brazo robótico. Básicamente es meter G-codes y, como os decía, simplemente os voy a enseñar aquí otra vez otro que he preparado, que es el que habéis visto al principio del vídeo. Es simplemente ir programando los movimientos que queremos que haga nuestro brazo robótico. Ahora lo que vamos a ver es cómo poder utilizar Asgard mientras movemos el brazo robótico. Me gusta más esta manera de hacerlo porque al final puedes ir probando uno a uno los movimientos y luego ya los juntas todos en un fichero G-Code, que es bastante más sencillo. Luego le das a Send y es como cuando utilizamos una CNC, básicamente. Simplemente va programando los movimientos que tiene que hacer y los va haciendo. Bueno, voy a preparar Asgard para que lo veamos todo en pantalla y vemos algunos movimientos. Bueno, pues ya estamos aquí con la aplicación Asgard. Aunque ya lo vimos cuando realizamos la instalación, os explico brevemente. Bueno, tenemos esta zona de aquí que es para la conexión. Configuramos el puerto de nuestro Arduino, velocidad y le damos a conectar. Tenemos aquí las opciones para hacer homing y demás, que no lo vamos a hacer, luego os lo explico por qué no lo vamos a hacer. También tenemos aquí la zona de la pinza, que si le damos al 100% nos la abre. Si le damos a 0 nos la cierra. 100 la abre. 0 la cierra. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, la parte más interesante de este programa es esta zona de aquí, donde podemos ver cada articulación. Entonces, por ejemplo, vamos a mover la articulación 3 un poquito hacia adelante, por ejemplo. Le damos a Go. Y veis cómo se mueve. Le decimos otra vez que vuelva a 0. Y vemos que se mueve a 0. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, vamos a decirle que vaya un poquito para adelante, que gire un poquito, así y así, por ejemplo. Y le damos a Go All. Veis que nos va a mover todas las articulaciones. Le decimos que vuelva a 0. 0. 0. Y 0.
go all y nos va a volver a 0. Como veis, lo que hace es mover todas las articulaciones a la vez. Y por eso a mí este sistema no me termina de convencer, porque no podemos hacer movimientos coordinados. Es decir, que si yo quiero que primero baje, luego gire, luego cierre la pinza, etcétera, con este no lo vamos a poder hacer porque lo va a hacer todo a la vez. Si nos gusta más lo podemos hacer así, pero a mí me viene gustando más cómo poder generar los movimientos en Universal G-Code Sender. De todas formas, la aplicación puede venir bien porque, por ejemplo, si nosotros le decimos otra vez que se mueva esta articulación, vais a ver que aquí en este pequeño editor de G-Codes nos dice el comando que le ha lanzado. Entonces, pues, nos puede servir para, digamos, ir configurando ese fichero G-Code que vamos a ir haciendo poquito a poco. Pues lo vamos moviendo con nuestros controles hasta que obtengamos el G-Code que queremos exactamente. Y una vez que lo tenemos aquí, pues nada, directamente lo copiamos en nuestro fichero de texto. Y bueno, básicamente esto es todo. Ahora me voy a programar algunos movimientos para ponerlos al final del vídeo, pero ahora ya os cuento mis conclusiones. Y por fin ya lo tenemos, ya tenemos a Thor construido. Y con este vídeo vamos a dar a Thor por construido, pero no por terminado. Y es que no lo podemos dejar así, realmente todavía tenemos algunos problemillas. De hecho, el movimiento va empeorando según vamos subiendo el brazo robótico. Tenemos la articulación 1 que se mueve muy bien, la 2 también, la 3 también se mueve bastante bien, pero ya en este bloque es donde tenemos algunos problemillas. La articulación 4 se sigue atascando, como os comentaba al principio del vídeo. Y aquí la 5 y la 6 también se mueve de manera... se mueve bien, pero no se mueve como a mí me gustaría. Además, también tengo fallo en el proceso de homing, que por eso no lo hemos visto, y es que en el último final de carrera, este que tenemos aquí, no entiendo por qué, debe ser que creo que el propio final de carrera está roto, entonces claro, hace homing de todas las articulaciones, pero cuando llega aquí se queda dando vueltas y al final no va a ningún sitio. Y bueno, y tenemos algunos fallos menores como es la vibración de algunos motores y cositas así, pero ya que son cosas sin importancia. En cualquier caso, y para solucionar ya todo esto, tengo que desmontar por completo el brazo robótico, y eso la verdad es que lleva muchísimo tiempo. Entonces, ya que lo voy a hacer, voy a aprovechar para cambiar algunas cositas, como por ejemplo los ventiladores, que como habréis podido observar, suenan bastante, de hecho son ventiladores reciclados, igual que alguno de los motores. Entonces vamos a ir sustituyéndolo todo por piezas nuevas, y para que se quede ya un montaje bastante más limpio de lo que tenemos ahora. Por supuesto, una vez que lo desmontemos y lo vayamos a montar otra vez, pues mejoraremos todos estos errores, o mejor dicho, corregiremos todos estos errores, y además también le vamos a poner un Arduino original, le pondremos, como hemos dicho, ventiladores nuevos, drivers mejores, etcétera. Sobre todo, también me gustaría, una vez desmontado y volviéndolo a montar, es hacer una mejor gestión del cableado, porque también hemos tenido algún problema que por no tener demasiado cuidado, porque andaba ahí construyéndolo con la cámara encima, etcétera, pues el cableado está bastante feo y en algunas ocasiones se nos ha atrancado algún cable en una de las articulaciones y me ha dado más de un quebradero de cabeza. Además, una vez funcione todo, lo vamos a poner bonito. Eso quiere decir que le vamos a poner ya su tapita con sus botoncitos, lo pondremos en una madera con su fuente de alimentación, etcétera. Estas cosas que no he hecho todavía porque realmente aquí no tengo mucho espacio, entonces si lo monto en una madera y demás no tengo sitio donde ponerlo. Y el problema que tengo con todo esto no es otro que el tiempo, o la gestión del tiempo. Realmente, como os decía, desmontarlo y volverlo a montar por completo lleva un tiempo considerable. Además, si tenemos en cuenta que tengo que pedir piezas de fuera, pues van a tardar en llegar y tendremos que dejar aparcado un poquito el tema del brazo robótico. Una de las ideas que tengo para intentar hacer mejoras o corregir estos fallos de los que hablamos es que, como tengo pendiente ahora de hacer varias revisiones de impresoras, entonces mientras las voy probando lo que vamos a hacer es imprimir todo este trozo y digamos hacer pruebas en paralelo y ver dónde pueden estar los fallos o qué correcciones podemos hacer. De esa manera no tengo que desmontarlo entero y tenerlo por aquí todo esparramado, y puedo seguir haciendo pruebas. Así que de momento, y hasta que me lleguen todas las piezas y puedo hacer todas las pruebas necesarias, vamos a dejar a Thor en stand-by, aunque realmente ya tenemos un brazo que es funcional. Hemos visto cómo se construyen todas sus articulaciones, cómo se configura, cómo podemos programar movimientos. Es decir, que, como decía al principio, podemos darlo por construido. No lo voy a dar por finalizado porque realmente quiero corregir esos fallos y ya ponerlo bonito y que vosotros lo veáis, claro. Es decir, que tenemos material para trabajar si queremos construir nuestro propio brazo robótico.
Me sabe un poquito mal haberlo dejado así y que se quede ahora así un poquito en stand-by, pero bueno, esto es lo que tiene esto del mundo maker y fabricar cosas, que no puede salir todo bien a la primera y como siempre andamos un poquito escasos de tiempo. Pero tened claro que no nos vamos a rendir, que lo vamos a dejar funcionando a la perfección, porque esto es cacharreo puro y me encanta. Así que por hoy nada más, dale un like si os ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con algunos movimientos de Thor. Adiós.